Hola, vamos a ver algunas otras cuestiones acerca de los métodos de análisis de conglomerados. Entonces tenemos los métodos jerárquicos que ya habíamos visto, métodos jerárquicos. Y entonces en estos tenemos unos que les llamamos los aglomerativos, ¿sí? Y a otros les llamamos los divisivos. Ajá. Entonces, dentro de los aglomerativos, pues vimos allí uno que era el de el enlace simple, luego el enlace completo. Bueno, esto mejor lo pongo más para acá. Vemos el enlace simple, el enlace completo. Vimos que había otros que pues no di el método en sí, pero bueno, los mencioné, que estaba el centroide, estaba el de la mediana, había uno que era el de Ward, bueno, etcétera. Hay otros. Y luego vimos los divisivos. Bueno, no los vimos, divisivos, sino que eso vamos a ver ahorita, pero bueno, menciono esto, hay los divisivos, que básicamente es el de las K medias, ¿ah? Y otros, le voy a poner aquí, ¿sí? Los otros en realidad no cuentan mucho, entonces porque pues se usan poco y porque no se han desarrollado completamente por lo mismo, etcétera. Entonces en realidad el que vamos a ver ahorita es únicamente el de las K medias, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, pues el método, bueno, primero los métodos divisivos. Habíamos dicho que empiezan con un solo conglomerado. de n elementos. Entonces, empezamos con los n, o sea, todos, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Pues bueno, dividir en dos grupos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en estos? Bueno, pues que dividimos y en el paso siguiente, los dos grupos que teníamos volvemos a dividir en otros dos grupos. Y así vamos a seguir hasta que al final pues vamos a tener, al final hay n conglomerados. Con un elemento cada uno. Bueno, entonces, pues igual como habíamos dicho en los jerárquicos, hay que tener cuidado porque se va perdiendo información cada que hacemos una división, ¿sí? Entonces, bueno, los métodos divisivos se prefieren cuando se quieren muchos elementos, entonces hay que hacer menos pasos que con los jerárquicos. Con los jerárquicos, si queremos
muchos elementos en cada conglomerado, pues tenemos que dar muchos pasos, ¿no? Entonces, bueno, pero pues como vimos anteriormente, no hay tanta diferencia entre el resultado en uno y otros casos, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, pues aquí vamos a ver que un método divisivo consiste en maximizar la suma de cuadrados entre grupos. Ajá. ¿Cuál es esa suma de cuadrados entre grupos? A ver, lo voy a poner así. Es n1, y1 menos y más n2 por y2 menos y. ¿Qué es cada cosa? Bueno, pues n1 y n2 son los tamaños de los dos grupos. ¿Sí? Claramente, pues n1 más n2 deben sumar n, que es el número total de observaciones. Ajá. Y pues la suma de cuadrados se calcula para todas las particiones de dos grupos que haya posibles, ¿no? Entonces, ya que se calcule esto, pues la división final se basará en, a ver, lo pongo aquí, la división final se basará en la variable que maximice esta cantidad, la suma de cuadrados entre, dividido entre la suma de igual a 1 a n de y menos y barra. Esto pues claramente es proporcional a la varianza, no es la varianza, pero es proporcional. Y entonces eso es de lo que se trata. Bueno, lo que no escribí, nada más les puse que un método divisivo, bueno, pues este se llama método monotético. Bueno, otro método divisivo que se llama método politético consiste en trabajamos, bueno, se empieza con un grupo pequeño y un grupo pequeño que pues la forma en que lo pude traducir es así, se llama astilla. ¿Por qué astilla? No tengo la menor idea, pero así vienen en los libros, en inglés obviamente, ¿no? Y un grupo más grande al que se le llama el residuo. Entonces, en el residuo buscamos en el residuo el vector cuya distancia media de los vectores en el grupo,
que le llamamos astilla, es la mayor. Entonces, si esta diferencia, si la mayor diferencia es positiva, entonces se manda este vector al grupo astilla. Y si es negativa, si la diferencia es negativa, entonces el procedimiento se detiene. Y ya la división está completa. Entonces, con esto terminamos esta parte y vamos a ver los métodos no jerárquicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver en particular el método de las dos medias, de las K medias, ¿no? Entonces, en este método se empieza con un número, le llamamos G, de conglomerados elegidos arbitrariamente. A estos se les llamamos semilla, entonces, llamados semillas. Entonces, se pueden seleccionar al azar, se pueden seleccionar los más lejanos, se pueden seleccionar los de mayor densidad, los que estén más regularmente espaciados. Bueno, allí cada quien inventa un criterio. El asunto es que tomamos las semillas y de allí, dados estos, se le van a asignar los demás vectores. Entonces, a estas semillas se le van a agrupar los demás vectores. ¿Cómo se van a agrupar? Bueno, pues entonces, en alguno de los vectores, vectores, en el grupos en las semillas, se le asigna el vector que tenga la distancia más corta. Una vez que se tiene en algún conglomerado que ya se tenga no solo la semilla, sino otro vector asociado, bueno, entonces ya ese conglomerado lo que se va a utilizar para
calcular la distancia va a ser algo que se llama el centroide. Entonces, a ver, ¿qué escribí aquí? Algunos vectores semilla. Ajá. Bueno, entonces, una vez que se tiene más de un vector en un conglomerado, se sustituye la distancia por la del centroide. Ajá. Que se calcula con esta formulita NI entre NI más NJ. ¿Sí? Entonces, ya que se hizo esto, ya que se asignaron todos los vectores a todos los otros grupos, a los conglomerados semilla, entonces una vez que se termina, ¿qué sucede? Bueno, pues se revisa para ver si algún elemento está más cerca de otro conglomerado. Y obviamente se reordena. ¿Sí? Se pasa al otro conglomerado. Y entonces este proceso se detiene cuando ya no hay mejoría posible. Ajá. Bueno, entonces esto es, como es un método no jerárquico, pues no vamos a tener como en los otros, en los jerárquicos, un diagrama de árbol, ¿no? Se llamaba aquel dendrograma. No vamos a tener eso, sino simplemente pues vamos a tener ahí una gráfica con los conglomerados y ya, ¿vale? Bueno, entonces y bueno, ahora brevemente cómo es la elección del número de conglomerados Sí, porque bueno, o sea, empezar con n y terminar con 1 o empezar con 1 y terminar con n, pues ese es el procedimiento, pero en algún momento tenemos que detenernos. Entonces, para determinar el número g de conglomerados, se pueden buscar cambios. Cambios grandes en las distancias. O sea, en las distancias a las que se formaron los conglomerados, ¿no? Una forma es eligiendo el número de grupos dado por la primera etapa en el dendrograma en el cual alfa j es mayor que alfa barra más k veces ese alfa, donde j pues, va de 1 hasta n, o sea, j está contando el número de vectores, y que es alfa, alfa 1, alfa 2, etcétera, hasta alfa n,
son los valores de las distancias. Para las etapas, con n-1, n-2, etcétera, hasta llegar a 1, conglomerados. Obviamente alfa barra y k, bueno, a lo mejor no es obvio, a ver, aquí lo escribo, esta es la media de estos, ¿no? De los alfa, y esta es la desviación estándar. ¿Sí? Y la K, esta K, pues es una constante que frecuentemente se tiene que K está entre 2.75 y 3.5. Esa K también se elige arbitrariamente, incluso hay quienes proponen valores más bajos, ¿no? Pero bueno, pues lo normal es eso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí voy a dejar esta parte porque lo que sigue es un vistazo a cómo se hacen estos cálculos usando R, que no lo voy a hacer a mano, digamos, sino lo voy a hacer con un paquete. Entonces, en la siguiente clase vemos bien esa parte. Gracias por su atención.